Muy buenas noches, muchísimas gracias por su presencia. A nombre de Penguin Random House queremos agradecerles a ustedes, a la Cámara Peruana del Libro, que nos permite estar aquí reunidos para presentar el libro de Dani Sebastián, Criaturas Virales, para quien voy a pedir unas fuertes palmas, por favor. Este es un libro que publicamos en el mes de junio, esta es la segunda presentación. Estamos muy orgullosos, Dani, de haber sumado un título tan potente como este al catálogo de Random House. Nos acompaña Giacomo Roncaliolo, también autor de La Casa, autor que ha publicado y también con Random House, así que también pido unas fuertes palmas para Giacomo. Y bueno, pido unas disculpas por la Patricia de Río, que también estaba invitada a esa mesa, ha tenido un percance y no va a poder estar presente, pero nos manda saludos para ti, Dani. Así que nada, vamos a tener esta vez una conversación entre Giacomo y Dani a partir de este libro que tiene muchas coincidencias con el tuyo, Giacomo, ¿no? Así que creo que va a ser una conversación muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Y una vez que iniciemos la conversación, podemos también involucrar al público, ¿sí? Y nada, hacerlo mucho más interesante. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Ya como. Listo, buenas tardes, casi buenas noches con todos. Nada, yo estoy muy honrado de poder presentar el libro de Dani. A veces se me sale la palabra novela, pero todavía no estoy muy seguro de si lo es o qué es, ¿no? Y eso podremos conversar más adelante. Entonces comenzaré a decir libro o criaturas virales. Criaturas virales es el relato o los relatos sobre un tiempo futuro cercano que sucede en Lima, ¿no? Un tiempo violento y distópico en el que hay una crisis social, una crisis política, podríamos hablar prácticamente de una crisis militar, ¿no? Y esta crisis, digamos, disparada o gatillada por distintos elementos, ha sido, sí, embrionada por unos avances tecnológicos que por supuesto provienen de los que hoy en día vemos, pero que en el futuro cercano del libro de Dani han tomado ya una forma invasiva, ¿no? A través de estos dispositivos que se integran al cuerpo con intervenciones quirúrgicas invasivas, que sí reconfiguran los cuerpos y la experiencia humana inmediata y también social, ¿no? Digamos, como todas las distopías o las mejores distopías, los relatos o el relato de Dani no solo nos habla de tecnologías disparatadas o delirantes que podrían ocurrir en el futuro, sino que nos hablan sobre cómo estas tecnologías, estos avances, estos cambios agudizan conflictos y enfrentamientos y condiciones que nos involucran a todos como humanos, ¿no? Y en eso hace muy bien el libro de Dani, porque en todo el libro, en todos los relatos que lo componen, la desigualdad es un tema crucial o central o que de alguna forma moldea las acciones, las aventuras o pesadillas que viven sus protagonistas, ¿no? Gracias, gracias. Cuando hablamos cuando les hablo de este dispositivo que uno podría decir que es la norma en este futuro, claro, es la norma para algunos, ¿no? Están quienes lo tienen y están quienes no lo tienen. Lo cual, por supuesto, nos hace pensar en las brechas tecnológicas que hoy en día vivimos, ¿no? Claro, cuando digamos que la tecnología tenía que ver con entretenimiento o diversión, podía que no hubiera mayor problema en que unos la tuvieran y otros no, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, de Internet, claro, es una preocupación política y social transversal al mundo, la brecha digital, ¿no? ¿Quiénes tienen Internet, quiénes no? Porque Internet es mucho más que solamente entretenimiento sí, o divertimento. Entonces, en los relatos de Dani, este dispositivo lo tienen algunos y otros no lo tienen, y esa desigualdad está como muy o mucho más agudizada, lo cual obviamente me hace recordar sí, iniciativas o productos, tecnologías que se plantean hoy en día, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, los lentes de Google, si hablamos de la idea de Elon Musk de Neuralink, ¿no?, que va a poder integrar los dispositivos interiormente a tu mente para no tener que tenerlos en la mano como un iPhone o un Android o una laptop, ¿no?, sino que poder
conducirlos desde tu interior. Claro, las críticas que siempre se les hacen a estos personajes que traen estas ideas es, claro, eso traería un avance, pero ¿qué pasaría con el resto? ¿Qué pasaría con quienes no pueden comprarlo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede también frente a la violencia que vemos en el libro, ¿no? Hay una crisis social con un régimen que es bastante autoritario y grupos de resistencia que, dependiendo de dónde te posiciones, podrían o no ser terroristas. Y frente a ello hay alternativas, claro, por ejemplo, de escapar del país, tomar vuelos charter que te saquen de aquí, pero alternativas solamente para algunos. Están quienes se quedan, ¿no? Entonces, para no hacer de esto, y también considerando que nos falta hoy Patti, para no hacer de esto un monólogo mío, yo quisiera como ir preguntándole cosas a Dani, de paso que lo hacemos hablar, porque yo sé que todos lo han venido a ver a él y no a mí. Entonces, quería preguntarte, Dani, acerca de lo que he venido hablando. ¿Tú compartes ese pronóstico pesimista sobre lo que traerá la tecnología en el futuro, por un lado? Y también si crees que a pesar de esas desigualdades, y creo que es un poco lo que se nota en los relatos, digamos, conforme van confluyendo o concluyendo también, ¿crees que más allá de esas desigualdades hay una esencia humana que nos hermana a todos, sea que tengamos el dispositivo o no lo tengamos? Bueno, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por estar acá, muy emocionado de ver tantas caras conocidas. Gracias por estar acá acompañándonos. Le mandamos un saludo a la distancia a Patti, que no podía estar acá, de haber sabido que no iba a venir. Hubiese venido yo travestido de Patti del Río, hubiese venido con tacones y con esos abrigos que se pone. En esta oportunidad me he puesto este abrigo de Animal Print para brindarle un homenaje a la Sherezade, que es mi personaje favorito de la novela. Y bueno, para responder las preguntas de Giacomo, sí, mi visión del libro es muy pesimista porque yo soy pesimista al tuétano. O sea, quizás es mi rasgo psicológico más llamativo, por así decirlo, y porque yo creo que he perdido la esperanza de vivir en este país, como la mayoría de gente que se levantan todos los días y bueno, aquí estamos todos, estamos unidos como peruanos, como limeños en general, pero yo creo que más allá de vivir toda esta coyuntura y toda esta, bueno, digamos, eh, vivir en Lima constantemente ya es un reto. Entonces, toda esa experiencia que he tenido como limeño, bueno, a diferencia de muchos amigos y colegas que han viajado ya hacia otros destinos del mundo, yo sí me quedé, viajo constantemente, pero sí me quedé y como mi apreciación como limeño es que las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual. ¿Por qué habrían de cambiar si ya llevamos casi medio siglo en lo mismo, muy por detrás del resto de países sudamericanos que al menos han tenido una suerte de avance? Y aquí seguimos enfrascados en la misma desigualdad, en la misma falta de oportunidad, en la misma corrupción, por así decirlo, sin tratar de meterme en el discurso político. Entonces, como bien he dejado claro en el libro, nunca vamos a tener metro, nunca vamos a tener un subterráneo. Las vías de acceso que en algún momento se abrirán y se continúan trabajando, pero en algún momento se abandonarán, en algún momento se poblarán de gente hacinada, viviendo como hormigas. Eh, Será cuestión de nuevas ficciones quizás para esa época. Espero estar equivocándome. Y no solo la desigualdad se ve en este tipo de visión del mundo, por así decirlo, pero también se ve en la cuestión del implante, que ya estábamos hablando, que es algo que a mí se me ocurrió durante la pandemia, pero ya está siendo una realidad, porque bueno, existe el Google Lens, como bien lo dije en alguna entrevista, que ya era hora que saliera el libro, porque siento que de alguna manera todas las tecnologías que están saliendo últimamente ya están volviéndose realidad. Y era hora de que salga el libro porque quería que la realidad misma me deje de spoilear. Y como bueno, como dijo también el mundo Paz Soldán, la ciencia ficción ya dejó de ser
ciencia ficción, pasó a convertirse en realidad. Ya no podemos hablar de ciencia ficción. Incluso cuando empezó la serie Black Mirror, que es uno de mis mayores referentes a la hora de escribir este libro, ya existen unas guías en internet para darse cuenta qué cosas planteó Black Mirror desde su primera temporada en el 2011 o 2010 me parece, que ya son realidad y ya no pueden ser consideradas ciencia ficción. Incluso yo creo que de alguna manera esto termina de englobar todo lo que trato de decir, que el futuro ya lo estamos viviendo. Yo creo que en menos de 10 años ya vamos a poder tener una suerte de implante, porque todo apunta a que nos vamos a deshacer del soporte físico, como ya está pasando con el streaming, como ya está pasando con la gente que coleccionaba VHS, DVDs, Blu-rays, ¿no? Ahora todo es en la nube. ¿Y qué pasa cuando se cae la nube, ¿no? Entonces, mi pesimismo se trasplanta a esa visión y también porque quería darle un cierre a esta suerte de trilogía inesperada o que yo inicialmente no me había planteado cuando empecé a escribir ficción especulativa con Eléctrico Ardor, que puedo considerar que es el primer capítulo de todo esto, que también se retoman ciertos personajes. Los que han leído Eléctrico Ardor podrán reconocerlo, sobre todo hacia el final, y también porque se plantea una suerte de crítica a la censura, como ha estado ahora en días recientes, la censura del libro de Víctor Volay. Este tipo de reacciones de la gente también forman parte de lo que llamamos cultura de la cancelación, que es uno de los alicientes del libro y que no trato de criticarlo directamente, pero sí es un comentario y quizás quiero creer que el lector se ríe conmigo a la hora de recapitular todas estas cuestiones sobre la cultura de la cancelación, lo ultra woke, lo progre, etcétera. Pero bueno, eso es básicamente lo que quería plantear a la hora de escribir el libro. Perfecto. Quiero seguir con lo de la cultura de la cancelación. Ya sabía. Es que es quizás lo más, o sea, no lo más llamativo, pero algo que ha llamado la atención en muchos lectores, al menos con los que yo he podido tener contacto o comentarios. Sé que, por ejemplo, Patricia le había parecido un gran acierto la forma que tú tienes de plantear esa crítica, ¿no? Porque claro, si hablamos del futuro, hay muchas ramificaciones políticas de las cuales podemos hablar y que están presentes en tu novela y que tienen que ver con cómo lo político se transformará en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, si nos plantamos desde el hoy hacia el futuro, es inevitable preguntarnos qué pasará con lo woke y con la corrección política, con la cultura de la cancelación, pero es muy interesante que esta crítica un poco ácida o quizás cuestionamiento o chiste alrededor de ello suceda en una distopía, porque claro, históricamente, tradicionalmente las distopías lo que hacen es criticar o llamar la atención o advertir sobre los excesos y los peligros de los regímenes de derecha, ¿no? O del autoritarismo de derecha. Y tú, digamos, tienes una propuesta al revés, ¿no? Que es decir, qué va a pasar con los excesos de la izquierda. Por supuesto, digamos, un tipo de izquierda, ¿no? Que es la izquierda cancelatoria, un poco más caviar, ¿no? Eh, es muy divertido, pero claro, hace que uno se pregunte, y quizás acá nos podemos salir un poquito del libro, ¿qué piensa Dani Salvatierra? Bueno, como persona que ya ha sido cancelada varias veces, sobre todo en Twitter, y en Goodreads también, empezando por la mujer soviética, que una feminista me dijo, pero ¿cómo se te ocurre, siendo un hombre cis, escribir desde el punto de vista de una mujer? Solo las mujeres pueden escribir desde el punto de vista de una mujer, tú no lo puedes hacer, y por eso te pongo una estrella y tu libro es terrible, horrible, y debe ser cancelado y sacado de circulación. En ese caso, bueno, yo creo que tras vivirlo en carne propia puedo ejercer el derecho de hablar sobre eso. Quizás dé para una autoficción, a pesar de que no escribo autoficción, pero sí siento que de un tiempo a esta parte es una norma ahora. Es algo que no se veía desde hace mucho tiempo, desde hace, por ejemplo, no sé, 15 años. Por ejemplo, El síndrome de Berlín es un libro mío que yo escribí, que es totalmente cancelable, que es algo que jamás lo podría escribir en el 2025,
porque es un libro con un personaje trans, sin el ánimo de spoilear el final del libro, pero este tipo de reacciones no se solían ver, y yo creo que inevitablemente, dado el pesimismo con el cual he revestido este libro, yo creo que las cosas sí van a ir de acá a peor. Va a haber este tipo de cancelación del cual se habla en el libro, que va a haber una escala de opresión que ya se habla en el feminismo de la cuarta ola, ¿no? No, yo tengo más derechos porque yo soy más oprimido. No, en este panel de la Feria del Libro tiene que haber más inclusión, ¿no? Tiene que haber, no sé, pues alguien que haga check en todas las casillas de minorías, etcétera. Entonces, yo la verdad espero estar equivocándome también, pero al menos desde mi trinchera de ficción puedo hacerme cargo de lo que yo escriba, porque creo que al fin y al cabo yo misma soy consciente de lo que estoy haciendo, pero al menos que me echen la culpa a mí, que no le echen la culpa al resto de gente, ¿no? Y por lo menos yo particularmente siento que quiero seguir escribiendo sobre esto y plantearle al menos la pregunta al lector: ¿es realmente este futuro en el cual quieres vivir o quieres seguir viviendo? ¿Quieres seguir cancelado absolutamente por todas las cuestiones que puedan ponerse sobre el tapete? ¿O eh, quieres que se sigan cancelando presentaciones de libros, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy controversial y que creo que es bueno hablarlo, ¿no? Más a menudo, sobre todo en un espacio como este, sí. Claro, es que en el libro, digamos, yo hablaba antes que habían ciertos gatilladores de las crisis que suceden en el libro, y una de ellas podía ser la tecnología o el dispositivo y las desigualdades que agudiza, pero otra de ellas era no solo la censura, sino la violencia con la que se ejercía esa censura a través justamente del dispositivo, ¿no? O sea, Claro. si un personaje soltaba palabras que no encajaban dentro del lenguaje inclusivo o de un lenguaje no ofensivo o sensible, el personaje recibía un castigo, ¿no? Lo cual obviamente te habla de un gobierno, de un régimen absolutamente autoritario que trata de ejercer control y que por supuesto, claro, hace estallar distintas facciones que se rebelan ante él. Pero yo pensaba, desde la propuesta de la novela, ¿habría habido algún futuro próspero con algún tipo de control o, digamos, cualquier tipo de control que se ejerza necesariamente traería como un futuro oscuro como el que planteas? Yo creo que por definición, todos los extremos son peligrosos, y en este caso el extremo del que estamos hablando en este libro es partícipe, es un síntoma de lo que ocurriría si continuamos con esta cultura de la cancelación, si continuamos no siendo lo que somos, seres humanos, tal como se plantea en el antepenúltimo relato, me parece, en Estrategia Militar, donde se dice: somos inevitablemente mamíferos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que pase esta alarma. Ok, es un técnico. Sí, sí, sí. Bueno, esto tuve también una de mis, no sé cómo se dice eso, no, en fin. Pero bueno, tal como decía en ese relato, somos mamíferos, nos vamos a seguir rigiendo por las reglas del reino animal. Wow. Esa es una de las particulares que tenemos que vivir en Lima. No solo en Lima, sino en cualquier lugar del mundo, supongo. Pero sí, volviendo a la idea, nos regimos por las leyes del reino animal. Siempre gana el que es más fuerte, sea el sistema el que sea que vivamos en Finlandia, que la gente que dice: ah, sí, pero en Finlandia todo es socialismo, todo es belleza, ¿no? Pero en realidad es que las cosas no son así tampoco, ¿no? Hay muchos factores que definen el éxito, el fracaso de un régimen. En este caso no nos podemos poner a hablar así nomás de los países escandinavos, porque cada realidad es distinta. Pero en este caso sí, somos mamíferos, nos regimos por las leyes del reino animal, como bien decía, ¿no? Y esto también es un comentario acerca de las películas de desastre, que ya como es una de las personas que ha visto la evolución de este libro desde la primera versión del manuscrito, en el cual hacía un juego con las películas de desastres de los años 70. Si ustedes recordarán,
La aventura de Poseidón, Terremoto, ¿no? Las abejas asesinas, etcétera. Hay muchas películas, la de la torre con Faye Dunaway, cuyo nombre se me escapa. El infierno en la torre, sí. Entonces, en todas estas películas de supervivencia, siempre hay es como la humanidad recalcada o reimaginada a través de estos personajes, ¿no? Como en la isla de Gilligan también ocurre, ¿no? Siempre hay el que tiene más dinero y quiere zafarse primero sin pensar en el bien de los demás, siempre hay el héroe, siempre está la chica bonita tratando de sacar su propio beneficio, siempre está el que, ¿no? El que quiere pasarse de vivo, etc. Entonces, seguimos siendo animales, seguimos rigiéndonos por las mismas normas, entonces, inevitablemente, hay regímenes que no van a tener ningún éxito. Y esta visión pesimista también se repite en lo que me acabas de plantear, ¿no? Sí, yo creo que irse a los extremos también es un gran problema y también está reflejado en el libro. Claro. Bueno, no, quería decir que como estaba sonando afuera, es tal cual suena la novela mientras sucede. Tal cual, eso iba a decir, ¿no? ahorita empiezan las bombas, ¿no? Y gente como reunida, refugiándose del caos exterior, tratando de hacer suceder la literatura, ¿no? O sea, los relatos. Ahora, cambiando un poco de tema, es interesante, por ejemplo, que el libro, si bien habla de un futuro que les compete a todo el mundo, ¿no? A todos los países, hay paradigmas y cambios sociales que atraviesan las fronteras, los relatos todos parten de Miraflores, ¿no? De un edificio en específico que es Villa Diodati, frente a la Bajada Balta, ¿no? Entonces, eso es bastante particular por varios motivos, pero yo quería traer uno a la mesa que quizás te ponga en un aprieto, pero sé perfectamente que sabrás cómo salir de él. Digamos, como narradores, sabemos que hay una tradición literaria, narrativa urbana, que en los últimos años ha estado recibiendo mucha crítica por ser justamente o por irradiar siempre desde distritos burgueses o blancos como Miraflores, ¿no? O sea, desde Vargas Llosa y Ribeiro y Brais Echenique hasta nuevos colegas a los cuales no tengo que mencionar para no hacer más leña de fuego, pero digamos, frente a esto tú reconfiguras por completo Miraflores y lo transformas en un espacio justamente de enfrentamiento, de desigualdad, como hablábamos al comienzo, donde está el privilegio, palabra favorita de los progres, el privilegio frente a la precariedad, ¿no? Hay barriadas, hay indigentes, hay muertos, hay duendes, ¿no? Y de alguna forma le das como una nueva oportunidad literaria a Miraflores destruyéndolo, justamente, ¿no? Entonces, quería preguntarte si tú tuviste, digamos, en cuenta este tipo de crítica que se le hace a la narrativa peruana que sucede en Miraflores, y no voy a doxearte, pero sí como si podías compartir un poco cuáles son tus vínculos, que sé que tienes varios, con ese distrito, ¿no? O sea, como que te llevó un poco a elegirlo. Porque además, no solo, digamos, le das una oportunidad a Miraflores, sino que le das oportunidad a espacios un poco olvidados de Miraflores, como el Pericultorio de París Araníbar, como el Hospital Psiquiátrico Víctor La Carrera, ¿no? O sea, los tomas como, escenarios perfectos para el terror que estás construyendo. Sí, definitivamente el mayor consejo que adopté fue kill your darlings, ¿no? Mata siempre o asesina todo lo que quieres, lo que amas. Y en este caso quise retratar un Miraflores apocalíptico, no solo porque yo vivía ahí mismo en el edificio que se relata en el libro, sino porque me parecía muy aburrido hablar de mis propios orígenes o centrar la historia en otra parte de Lima que no fuese tan icónica, ¿no? Yo crecí, bueno, viví parte de mi adolescencia de casi 20 años, he vivido en Atevitarte, en lo que ahora es el Real Plaza Puruchuco, al frente. Cuando yo llegué a vivir ahí no había nada, era un tampón de arena completamente olvidado, con las justas había un par de casas. Y quizás hubiese podido centrar la historia ahí, quizás hubiese sido, no sé, más inclusivo, más woke, hubiesen dicho, ay, otro autor limeño hablando de sus orígenes, ¿no? El que se hizo a sí mismo, etcétera. Pero no, en realidad no, porque quería precisamente destruir lo que amaba, que en este caso es la única ventana por la cual yo tenía vista a la calle en ese momento de la pandemia, que pasamos un año casi de cuarentena extrema,
fue en ese departamento en el que yo vivía en Miraflores y que solo tenía una ventana. Ni siquiera era a la calle, sino era al espacio trasero que había una cochera de carros. Pero yo recuerdo que a mí me parecía maravilloso salir y ver la bajada alta y ver el puente de madera. Y lo único que se veía en la pandemia era gente jalando su maleta para irse a comprar agua, porque en esa época solo se podía salir hasta cierta hora, solo se podían hacer las compras hasta cierta hora y peor aún, el gobierno también dictaminó de que un día salían los hombres, un día salían las mujeres, entonces se planteó toda una disyuntiva y una polémica acerca de eso. Pero a mí me parecía cada vez que yo salía por ese puente de madera cargando mi maleta para hacer mis compras que me duraran 2 semanas, Dios mediante, pensaba, ¿qué pasaría si además de una pandemia se nos va el internet? ¿Qué pasaría si nos cae una bomba, si ocurre algún destrozo o un terremoto quizás, si se cae todo lo que conocemos? Eso por un lado. Y por el otro, también recuerdo que un amigo de Rey África, que tú seguro también lo conocerás, mandó a hacer unos polos que yo le compré también, que decían expropien el gol. Y me parecía algo tan radical y tan subversivo que yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si expropian el golf en realidad? ¿Y qué pasaría si expropian el malecón de Miraflores y se vuelve una barriada de casas de cartón piedra, de esteras, etcétera, ¿no? Entonces esto me pareció también aprovechable desde el punto de vista de la ficción, pero claro que tenía que haber de por medio un régimen totalitario, tenía que haber una expropiación de los espacios públicos para que esto ocurra. Entonces, por eso mezclé estas dos ideas y en la pandemia, que fue un poco volverse loco con todo lo que ocurría a mi alrededor y sobre todo de la puerta para afuera, pude hilvanar este relato a partir de todas estas ideas disgregadas que tuve y de un pesimismo extremo también, porque en esa época ni siquiera podíamos hablar de vacuna, no podíamos hablar, no podíamos ni siquiera saber qué era a lo cual nos estábamos enfrentando. Entonces toda esta incertidumbre fue lo que al final se quedó plasmado como si fuese un régimen totalitario, porque disposiciones como la mascarilla, tener que verter alcohol en una alfombra y zapatear durante 5 minutos en la alfombra antes de entrar a casa, etcétera. Entonces todo eso me parecía totalitario, incluso cuando se les ocurrió que nos pusiéramos guantes y los guantes eran como eran pegajosos y eran muy difíciles de usar o muy incómodos. Entonces yo también dije, bueno, entonces estamos viviendo también en una dictadura creada por la Organización Mundial de la Salud, bueno, sin ánimos de ponerme para no víctima de las conspiraciones, ¿no? Pero todo esto, como te digo, finalmente abocó a que la única solución que podía tener todo este escenario apocalíptico era un régimen totalitario. Y qué mejor para criticar ¿no? Lo ultraprogre, lo que fuese que se quiera llamar. Ahora que se nos vienen las elecciones, creo que vamos a tener material suficiente para nuevas ficciones, creo. Ahora, quería, como contaba Dani, yo, digamos, conocí una de las versiones preliminares de este libro hace 3 años, en 2022. Sé que también el libro en ese momento ya estaba pasando por otros lectores, recibiendo feedback, encontrando sobre todo su forma, ¿no? Al comienzo yo decía que no sabía cómo llamar a tu libro, si llamarlo novela, o si llamarlo libro de cuentos. Por ahí he visto que en las redes, dependiendo del lector, se llama de distintas formas, ¿no? Y me acuerdo incluso, ahora que revisaba el manuscrito que me mandaste, que en un momento había al inicio como una advertencia, no una advertencia, pero una señalización que decía, hey, si lo quieres leer como novela, si lo quieres leer como libro de cuentos, no lo Claro, así, yo me no lo acuerdo de asá. eso. ¿No? Lo cual era una prueba de cuánto trabajo se le ha hecho al libro y cuánta decisión ha habido encima. Ahora, yo no sé si necesariamente tú te has decidido por una forma y por otra, ¿no? Y dentro de todo celebro esa decisión porque siento que es un atentado contra esta necesidad de encorsetar los textos, que siempre son primero que nada textos, en un formato de libro que pueda ser comprendido y obviamente
marketeado, y vendido y difundido en márgenes que los lectores conozcan, ¿no? Pero que no necesariamente dejan que el texto se desarrolle de acuerdo al impulso inicial que tuvo, de acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? Entonces, si hablamos de criaturas virales, uno podría decir, claro, que hay un texto inicial que abre, ¿no? el mundo, este nuevo mundo, esta distopía, y luego 7 relatos que continúan. Pero esa podría ser como la impresión inicial, ¿no? O sea, digamos que es un libro de cuentos orgánicos, con un mundo en común, personajes que se van repitiendo, una mitología que se va desarrollando, ¿no? Algunos guiños intertextuales con tus otras novelas. Pero uno va avanzando, y sin spoiler nada, pero uno va avanzando y este disparo toma como una curva y empieza a cerrarse y a convertir el texto no solo en un conjunto de cuentos orgánicos, sino en algo que sí, hasta cierto punto todavía podemos llamar novela, ¿no? O en todo caso una novela que trata sobre gente que se cuenta cosas, ¿no? Y gente que se cuenta cosas y los personajes, esa gente también se cuentan cosas, entonces hay como una estructura muy, muy divertida y que refresca. Tú podrías o sea, podrías definir cuáles fueron esos momentos como, hablando un poco más de procesos, ¿no? En que tomaste estas decisiones y dijiste, ok, esto va de tal modo, o por ejemplo, si el libro empezó como una idea de un libro de relatos y cambió a novela, o fue viceversa, ¿cómo fue un poco esa historia personal con el libro? Empezó como un experimento, como tú ya habrás leído la primera versión, empezó como un experimento súper largo, porque además era un manuscrito larguísimo, que aparte de estos relatos incluía una historia donde todos los personajes interactuaban entre sí en la recepción, en el lobby del edificio, y se ponían a contar estos relatos como una suerte de Camerón post-apocalíptico, ¿no? Porque estaban esperando que pase el toque de queda para poder salir a enfrentarse a esta niebla de la cual se habla al principio del libro, pero cuando empecé a escribirlo me parecía una idea maravillosa y es parte del proceso creativo de uno, ¿no? Y es algo que yo también he hablado previamente cuando digo Kill Your Darlings, o sea, a veces uno puede tener una idea que puede parecer que funciona, pero a la hora de escribirla y de leerla en realidad te das cuenta de que no funciona, ¿no? Y yo tenía un presentimiento de que esto no iba a funcionar y la persona que me dio ese input fue Edmundo Pasoldán, a quien le estaré eternamente agradecido y que quizás sí, cuyo input, quizás este libro no hubiese existido, quizás hubiese sido un libro distinto, que me dijo que no necesitaba esa historia previa, que los relatos valían por sí mismos, ¿no? Y que incluso se leían como una novela y que no necesitaba esta suerte de interacción entre todos, porque ya te he hablado de las películas de desastres de fines de los años 70. Estos personajes se reunían en el lobby del edificio a contarse las historias que ellos vivían, pero también a criticar las películas de desastre de los años 70. Incluso el protagonista era un tipo que estaba enamorado de Jim Hackman, o Jim Hackman en La aventura del Poseidón era como que su sex symbol, su referente, etc. Niño también es. Pero él hablaba de su obsesión por Jim Hackman, etc. Entonces, yo también descubrí que en realidad la historia se estancaba por este lado y quizás merecía que los personajes y las historias de los relatos tuviesen más protagonismo y al final tuve que deshacerme de 200 páginas ¿no? Incluso había otro final que tú también leíste, que era la resolución de que, ¿no? Todos los personajes eran parte de un culto, etc. Y eso ya le da otro aliciente al libro que yo creo que era innecesario, porque, bueno, a veces la manera más sencilla de contar una historia complicada es hacerlo sencillo, ¿no? De un punto a otro y se acabó, ¿no? Y bueno, las personas que han leído el libro y les ha gustado me han dicho que es una especie de caleidoscopio o elipsis que ocurre porque hacia el final uno quiere empezar a leerlo por el principio, o quiere empezar a leerlo de nuevo porque hay una suerte de elipsis, ¿no? Y yo creo que el elipsis siempre me ha perseguido. Hay una leyenda urbana acerca de un pueblo en que todos empiezan, no sé si es un manga también, Uzumaki, creo que todos empiezan a pensar en espiral. Esto me pasó también en un trance así de creación que siento que he sido perseguido por la narración circular
Me ocurre desde mi primera novela, ¿no? Que empieza por el final. En la segunda también, ¿no? En la tercera hay como un amago de hacer que empiece por el final también, y acá sucede lo mismo. Entonces, siento que soy víctima de esa elipsis, de ese círculo narrativo de ficciones. Y bueno, pienso en algún momento romper esa tradición de volverlo todo una elipsis, ¿no? Pero en este caso creo que la ficción tal cual está en esos relatos no necesita más que relatar esos espacios urbanos que están completamente desbocados o destruidos, y que a uno mismo le hacen pensar, ¿en realidad tenemos esperanza como país? ¿O realmente podría pasar ¿no? Que nos gobierne un régimen totalitario como este? Y yo creo que eso es precisamente la moraleja o la lección que le quiero dar al lector, porque más que escritor creo que me considero lector, y siempre he dicho que si un libro no me atrapa a la segunda o tercera página lo dejo de largo. Entonces siempre estoy obsesionado con la primera parte del libro, ¿no? O sea, tratar de darle ese cierre que evite que la distracción te pueda llevar hacia otras lecturas o hacia otros caminos ¿no? de la propia narración. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una brevísima pausa para preguntar si es que alguien tiene alguna pregunta. Mira, por acá rápido, porque ya no nos queda mucho, entonces para no seguir eh, siendo totalitario. ¿Por qué el título? El título fue un gran problema para mí, porque siento que no tengo talento para los títulos. No soy como algunos escritores que piensan en una idea solo porque tienen un título en mente y quieren desarrollar una idea narrativa a partir de ese título. Pero en este caso estaba con esa idea de querer englobar a los personajes bajo una terminología específica, y en este caso hay una película que también está basada en una novela cuyo nombre desconozco y el autor menos, o sea, no lo desconozco, pero se me va de la mente, que es con Jake Gyllenhaal y Amy, no me acuerdo de su apellido tampoco, pero se llama Animales Nocturnos, que es una historia durísima, que también es el germen de uno de los relatos, en este caso bueno, sin ánimo de spoilear, toda esta tragedia que le pasa a una familia y la mujer que busca venganza, ¿no? La esposa, etc. Eso también es parte de esta influencia que fue Animales Nocturnos, porque la primera vez la he visto como 5 veces esta película. Entonces quería algo que fuese así de contundente, ¿no? Y la palabra virales porque, bueno, virales son los memes, virales es tal o cual acontecimiento que ocurre y se vuelve viral por una semana. Y pensaba que estos personajes podrían ser o formar parte de una posible leyenda urbana, ¿no? Que en ese edificio, 100 años después, la gente pueda recordar a los habitantes que vivieron en el edificio y decir, ah, sí, esta historia la leí en un meme que era viral, o ah, sí, esto lo leí en una leyenda urbana que se volvió viral, ¿no? Entonces, por eso quería que estos personajes también se volvieran virales, entonces por eso se me ocurrió Criaturas Virales. Hay que apurarnos porque afuera se acaba el mundo, parece. No sé si hay por ahí una pregunta más. Si no, tengo otra yo para seguir conversando con Dani. Perfecto. Entonces sigo yo. Bueno, se habla de tu libro, por supuesto, como una novela de ciencia ficción y en aquello no hay error, ¿no? O sea, sucede en el futuro, es distópico, la tecnología es uno de los principales gatilladores de las aventuras y las pesadillas de los personajes. Sin embargo, al leerlo, yo sentía que los eventos que suceden, el tono, las imágenes y todo respondían mucho más al género del terror, ¿no? Y digamos, un terror que es explícito, que es gore, que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que son alterados, cuerpos enfermos, dañados, extinguiéndose, pudriéndose, que huelen a mierda, ¿no? Entonces, y sobre eso uno encontraba como ciertos referentes, sobre todo cinematográficos. Mencionaré películas populares para no ser insoportable, pero no sé, La Cosa de John Carpenter, claro, El Aro, el body horror de Cronenberg, ¿no? Y seguramente tú tendrás
o para ti habrán sido películas que nadie ha visto, solo tú. Pero de todas maneras quería preguntarte si, o sea, cuán consciente fuiste de que esta podía ser en realidad la real vertiente que atravesaba tu libro, y si acaso cuando imaginamos futuros posibles no hay otra forma de imaginarlos que pronosticando pesadillas y no tantos sueños. Yo creo que no, porque en lo personal siempre pienso en imágenes. Yo vengo de lo audiovisual, yo estudié audiovisuales, estudié cine, yo no estudié ni literatura, no soy como la mayoría de escritores que empezaron leyendo poesía. Yo no leo poesía, no soy poeta tampoco. Entonces, soy más de pensar en imágenes y por eso todo lo que pienso es en referencia a las películas que he visto, que más me han impactado. Y como tú mencionaste correctamente, claro, La cosa de John Carpenter y también La niebla de John Carpenter, como está evidenciado en el primer relato o en el inicio del libro, y sobre todo el body horror de David Cronenberg, ¿no? Que para mí la primera década de su filmografía es para mí imprescindible. Yo creo que no hay otra manera de imaginarse el futuro salvo que sea con sangre y vísceras, etc. Y quizás también, porque a mí me gusta leer acerca de eso. O sea, a veces yo intento leer un libro bueno, ¿no? De las memorias de alguien o, no sé, algún libro que sea situado en una suerte de escenario campestre y que empiecen a describirte una casa, etcétera. Yo cuando paso las páginas me pongo a pensar, ¿y a qué hora viene la sangre? ¿Cuándo alguien empieza a decapitar a alguien o a clavar el cuchillo a alguien? Entonces, también siento que soy víctima de mi propia expectativa con lo voy, ¿no? Entonces, no soy de leer cualquier ficción tampoco, ¿no? Si no hay sangre, creo que no me suele convencer como libro. Y eso creo que es una desventaja para mí, no poder asimilar otro tipo de ficciones, ¿no? Pero siento que tiene que haber un conflicto mayor a la hora de empezar un libro y bueno, ya nos están diciendo que el tiempo se acabó, así que muchas gracias, Giacomo, por tus grandes comentarios y muchas gracias a todos los que se dieron el trabajo de venir hasta acá un viernes por la noche, a pesar de todo el tráfico, y espero verlos nuevamente en una nueva oportunidad con una nueva ficción. Fuertes palmas para Dani, por favor. Y muchísimas gracias a